Muy buenos días a todas y a todos. Otra vez nos encontramos, tenemos la alegría de encontrarnos hoy miércoles em, 27 de agosto en este cuarto encuentro de saberes en el que nos va a acompañar hoy, nos va a acompañar Sarita Ruiz. En estos encuentros de saberes nos acompaña Sarita Ruiz y Roberto Santos. Em, Pertenecen a un estímulo otorgado por el Ministerio de Cultura por una investigación participativa que estamos realizando 4 mujeres de Suezca, incluyendo niños jóvenes del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Agradeciendo pues a Sarita, a Roberto, a la Cátedra Muisca, obviamente al Padre del Cielo, a la Madre de Tierra, a todos nuestros guardianes, em, al Ministerio de Cultura y también a la Alcaldía de Suezca, porque pues nos están apoyando con el tema de los traslados de los niños a visitar los lugares sagrados. Em, para hacerle la presentación de hoy de Sarita, claro, esto es súper interesante ver todas las cosas mágicas que empiezan a ocurrir cuando uno como que se va conectando más y cuando estamos en una dinámica de investigación empiezan a acelerarse ciertas cositas que van apareciendo y generan reflexiones. Em, no sé si el término es decolonización o descolonización. Ahí disculparán que no sé bien cómo es ese término. Sin embargo, cuando Sarita en clases pasadas nos contaba, nos relataba que el Muscugún fue prohibido de hablar y dándonos cuenta con estos encuentros que pues, es a partir del lenguaje eh, que uno percibe la realidad, crea vínculos con lo nombrado. Em, y sí, efectivamente, volver a recordar, volver a despertar la memoria es, es tener la posibilidad de vernos habitando el planeta de una manera distinta, ¿sí? Habitar el planeta de una manera distinta. Eh, yo estudié Derecho y me ha encantado siempre el tema como de derecho ambiental y demás, y entonces ellos siguen repitiendo que la historia del desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible, y no se come el cuento del desarrollo sostenible, ¿no? Y que entonces, qué maravilla y el desarrollo sostenible. Y bueno, uno tiene que jugar con ciertas terminologías. Pero cada vez más ya puedo decir algo sin sabiendo que no estoy loca. Y efectivamente yo siento que sí, que los seres humanos vinimos fue a cuidar el planeta. Entonces esta historia de desarrollo, entonces, ay no, pero ¿cómo entonces ahora no, cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a tener la casa? Tal? Sí, yo realmente no tengo una respuesta para eso, pero de las respuestas que sí yo tengo, em, cuando hablo de cuidar la vida, es cuidar la vida empezando por nosotros mismos y volviendo a estar segura de esas cosas que hablaban sobre los chamanes o incluso en autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, de estas posibilidades de esos seres que eran de estar en 2 lugares al mismo tiempo, incluso de materializar comida. Entonces así, con esta reflexión de colonización del pensamiento, de que otros mundos son posibles, de que seguramente ellos vivían en otra posibilidad de conexión con absolutamente todo. Eso les despertaba otras habilidades y otras formas de relacionarse. Voy a apagar videos. José Miguel, ¿me ayudas? Espérate, en silencio. Em, eso, creo que cuando escucho los nombres, los sonidos y todo esto que Sarita y Roberto nos comparten, me da menos miedo de decir que estoy segura de que soñar otros mundos de manera diferente o otras formas de habitar este planeta sí es posible. Y esta historia de recuperar los nombres, el sentido, pues es justamente uno de los grandes pasos para empezar con esa
de colonización, si alguien me puede corregir, em, del pensamiento, eso es lo que eso hace, ¿no? Entonces, Sarita, hoy tienes la maravilla de clases sobre los artes y los oficios ancestrales. Estoy dispuesta a derretirme escuchándote. Ay, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que están acá, porque para uno cuando lleva tantos años estudie, difundir es un deber. Entonces, para mí cumplir el deber al que fui traída a este mundo, pues es una obligación. Es una obligación, pero de esas que se vive con el alma entera. Entonces, muchísimas gracias para todos. Para mí, todos los temas son fascinantes, pero este tiene algo muy especial y es que durante 15 años de mi vida estuve con artesanos. Y cuando tomé la determinación de salir de un mundo, de una formalidad muy difícil de manejar, al mundo de los artesanos, me encontré a mí misma, porque, wow, es que eso era la espontaneidad del ser, la creatividad, el no contentarse, el perfeccionismo, bueno, una cantidad de características a las cuales yo le rindo honor. Entonces, voy a rendirle honor a todos esos artesanos que conocí en todo este país, porque también tuve esa dicha. Étnicos, en veredas, en todas partes, en la ciudad, en todas partes. Bueno, a ellos les rindo. Siempre inicio por recordar que esto es una investigación participativa y lo que se pretende es que haya una apropiación de este conocimiento. Por eso, todas las actividades que están en torno a este curso alimentan ese proceso. Indudablemente, lo que Ana María dijo es básico. Si nosotros volvemos a recuperar esta lengua, a revitalizarla, estamos dando pasos agigantados hacia el origen. O sea, esto quiero que lo tengamos, es que nosotros podemos dar miles de pasos hacia adelante. Ir al origen no solamente no es volver atrás, es ir hacia adelante. Entonces, eso es como la gran pretensión que tiene este capítulo 4. Y como siempre, también los invito a ese capítulo 5 que va a tener Roberto de una vez, porque estoy de acuerdo totalmente con Ana María. Quedamos inspirados, o sea, quedamos inspirados. Por eso voy a empezar un poco por retomando lo que él enunció la vez anterior. Bueno, esto de la ubicación de los lugares, con toda la magia que tiene el territorio, se nos vuelve como una guía, como una orientación, como que lo que nos lleva a trabajar las temáticas. Acá el conocimiento no parte de la cabeza de uno hacia afuera, no, parte del territorio hacia todos sus habitantes. No vamos de ahora para adelante, no podemos nunca obviar que Suezca está en la mitad. La mitad en la lengua muisca es China. Esa es la mitad en la lengua muisca. Estamos en la mitad de qué? De un triángulo que lo denominé con el número 3, mica, de oro y está entre el de oro y el de plata. Y acá tengo que contarles que la palabra muisca nos presenta una sola palabra para oro y plata, que es nia. Y esa palabra tiene incluida dentro de ella misma la posibilidad de que ese ser humano avance.
cuando se unen todas esas partículas sonoras, estamos hablando de los Nikki, que son esos guardianes, ¿sí? Y ser guardián, yo siempre me preguntaba, o sea, cada que iba a Suezca, en Suezca uno se siente protegido con una cantidad de guardianes que tienen todas esas rocas. Pues es que este es ese territorio donde se encuentran esos guardianes. Em, Esto en algún momento lo llegaremos a hacer, donde podemos llamarlos, podemos estar con ellos permanentemente, con esos guardianes. ¿Y por qué están esos guardianes tan presentes en Suezca? Pues porque está entre ese triángulo de oro y de plata, que es Nia. Entre el tiempo que trabajé con artesanos, en algún momento con joyeros, claro está. Y en este trabajo con los joyeros, que lo tuve en Santander, em, que eran joyeros artesanales totalmente. Ellos tenían desde la mina y pues sabían una cantidad de secretos y guardan sus secretos dentro de sus familias. Ellos me contaban que el oro y la plata vienen juntos en la naturaleza con muchos otros metales. O sea, un metal puro, 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 pues se encuentra metido dentro de una veta, pero con otros metales. Y entiendo yo que por esto, claro, el Muisca, ese ser humano originario, tenía una capacidad de observación, pues tanto que se conectaba totalmente con la naturaleza. Entonces, por esto esta palabra está en una nia. Bueno, entonces estamos entre esos triángulos de oro y de plata. ¿Y qué quiere decir nia? Bueno, nia era para ellos una chispa eterna, ese fuego de los orígenes y un resplandor creador. Y acá les traigo esta imagen que constata que estaba el oro, la plata y más minerales porque es totalmente natural. Esto que contiene el oro. Y acá hoy voy a expresar el tema de los oficios artesanales como un poquito dividido en dos. El primero que voy a exponer es el trabajo de los metales y porque es la parte más ceremonial que tiene el universo de los oficios muiscas, ¿sí? Porque está regido por esos grandes seres que nos los muestran eh, venidos de las estrellas, ¿sí? Este conocimiento fue recibido y fue hecho desde mm, esa transmisión que nosotros no sabemos, no reconocemos. Nos quedan una cantidad de vestigios, de indicios, pero pues que uno muchas veces no se atreve a decir, pero parece ser venido de afuera, ¿sí? Parece ser venido de afuera por todo lo que implicaba llegar a lo que ellos lograron. Incluso hay técnicas que hoy en día no se pueden repetir, no son repetibles porque quedó en el secretismo más impresionante. Y acá yo les quiero contar historias de mi vida de hace 20 años. Cuando yo llegué a trabajar con artesanos, que eso fue más o menos hace ese tiempo, me dijeron,
sabemos por oídos de unos y otros que aún se guarda el secreto para derretir el oro con una planta en el eje cafetero. Y yo decía, wow, ¿qué es esto tan emocionante? Pero ¿quién va? ¿Por qué no van? ¿Por qué no hay para eso comisiones preparadas para ir a recuperar ese secreto? Pero no, cuando llegaron, las personas ya habían fallecido. O sea, mm, mientras un trámite y el otro, se perdió el secreto. Entonces, yo me pregunto también, debemos estar en un momento donde los secretos van a salir a la luz. ¿Sí? Poco a poco. Ahí estamos. Entonces, hay muchos secretos que se guardan dentro de este proceso de lo que era el oro y la plata. ¿Quién era el personaje que, bueno, de pronto recuerdan que cuando les hablé de cosmología, yo les hablé del Tibaxá, que era el rayo? Es un Dios grande, ¿sí? Esa concepción de dioses grandes que hace poco volví a recuperar la cita de donde yo tenía, pues porque cuando uno lleva tantos años, el computador se me ha dañado cientos de veces, pero quedan unas partes y recuperé esa cita una persona de apellido Aguilar que mencionaba esos dioses grandes. Y Tibaxá es uno de esos dioses que moldeaba. Y es que moldear el oro y la plata acá tiene un sentido ceremonial que más adelante les voy a comentar. ¿Quién más estaba en esa labor orfebre? El Tibará. ¿Y qué quiere decir el Tibará? El viejo que es sabio. Y el Tiba, que es el orfebre. Curiosamente en los diccionarios no dicen el orfebre, dicen platero, el platero. Yo hasta el momento no conozco ninguna obra en un solo metal que sea plata. No sé, pues como ustedes saben que nuestros tesoros se fueron, eh, no sabemos dónde quedó. Pero sí he hecho un poquito de seguimiento de dónde estaban las minas de plata en nuestros territorios. E indudablemente estaban en Cundinamarca. Existían minas cerca de Tunja. No lo encontré, esa información no la encontré fácilmente cuando seguía el rastro mm, sobre esta parte de metales y todo. Bueno, pero vamos a centrarnos en ese Tibaxá, en ese Tibará y en ese Tiba. Ustedes pueden encontrar estas palabras dentro de los diccionarios. Bueno, ¿qué hacían ellos con el oro o cómo trabajaban ese oro? Ese oro era una manera de elevarse, de trascender. En algún momento en mis exposiciones yo lo llamaba doradarse. Y lo llamaba doradarse, que era como poder trascender. Para eso tenía uno que estar como iluminado. De la manera más práctica, como lo cuentan, es lo que sucedía en la laguna de Guatavita. Entonces, ese personaje era ese gran Guatavita, se cubría con una resina y estaban alrededor de él botándole ese polvo de oro que quedaba absolutamente adherido a esos cuerpos y en ese momento en que él estaba absolutamente cubierto, absolutamente resplandeciente, absolutamente iluminado, era en el momento en que se entregaba a la laguna, ¿sí? Mientras estas cosas sucedían y él en su dorado
estaba allí en el centro de la laguna, de todos los caminos venían a presentar sus ofrendas. Entonces, ¿qué eran? ¿Qué era ese oro? Era esa comunicación con todo ese panteón lleno de dioses. Era el medio preferido. ¿Y por qué era el medio preferido? Porque en la naturaleza el oro sus moléculas, etcétera, y después de todos los estudios, es ese metal no se puede corromper. Él está llegando a una perfección. Por eso era ese simbolismo que tenía el oro. Las palabras que quedan para poder expresar esto en los diccionarios son Ativanzuca, Ativanmahue, Tipco y Tibaguase. Esas palabras se encuentran es cuando uno estudia los colores. O sea, había un color, si el tiba ese orfebre que manejaba el oro, que lo transmutaba, que lo transformaba, que en palabras que hoy utilizamos y que en la Edad Media utilizaban, era ese alquimista. Y miren cuánto buscó la historia convertir otros metales en oro. Hubo un tiempo en que era una obsesión total, porque se sabía que era, bueno, no solo símbolo de riqueza, sino de perfección. Entonces, aún nos quedan las palabras y aún nos queda todo lo que era ese ritual. Pero a pesar de que no tenemos el tema de la plata separada del oro, no podemos tampoco dejarlo a un lado. Entonces lo traje. ¿Qué era platearse? Me preguntaba yo. Bueno, esto es importante que sepan que esto yo lo he sacado después de muchos, muchos estudios, ¿sí? Porque no lo van a encontrar, que no lo van a encontrar de esta manera. Pero dentro de los diccionarios sí se encuentra resplandecer, ¿sí? Y sí se asume el resplandor de la luna, el platearse, ¿sí? Que era chies. Y platearse o chies, ¿qué era? Era cubrirse de honor, cubrirse de honor. ¿Dónde se observa el resplandor de la luna con mayor énfasis? En el agua. Si alguno de ustedes ha tenido la dicha de estar frente a un río con una luna llena y verla resplandecer, esto es una cosa impresionante, como se alcanza a ver. Entonces, así como siguiendo las mismas ideas de ese sol, el sol, la luna, el oro que tiene un color dorado, la plata que tiene un color plateado, podemos asumir que en platearse está el resplandor de nuestras aguas. Hubo una pregunta muy importante la vez anterior em, que fue sobre nuestras aguas internas. ¿Y quién rige las aguas internas? La luna. Y esto es un dato científico y en todos los medios. La luna rige las aguas de la tierra y nuestras aguas internas. Entonces tenemos esos dos conceptos que son tan importantes. Bueno, ¿y qué nos dicen aquellos que han estudiado este tema? Que el orfebre era como ese chamán transformador que labra ese oro y le da un valor con gran significado. Hace pasar la materia de un estado profano a lo sagrado. Esto lo dice Rachel Donmatov y fuera de eso nos trae algo que se encuentra dentro de nuestros vestigios y es que
esto que ven acá son herramientas que utilizan los astrónomos, ¿sí? Entonces acá estamos uniendo varios oficios. Era el oficio de ese chamán transformador. La palabra chamán no es una palabra muisca. Mm, no es una palabra que proviene de otras partes, sin embargo, es la palabra que se ha vuelto, digamos, popular, ¿sí? Pero no es tampoco de este territorio. Pero ese ser transformador para nosotros sería el Tiva, ¿sí? Y en los lugares hay que buscar dónde era que ese Tiva iba a observar y a comunicarse con las estrellas, ¿sí? Acá tenemos el vestigio de las herramientas que utilizaba. Bueno, ¿y cómo les voy a mostrar hoy los oficios? Se los voy a mostrar con los objetos, pero considerando que lo que nos quedó como prueba irrefutable de todo esto que se está hablando, nos remite a ceremonias colectivas, ¿sí? Que eran Ekak Chok Seguskua. Ceremonias individuales, que era Etax Hog Miniscua. Y los oficios artesanales que estaban realizados por el Chisakui, ¿sí? Que era el artífice, así lo denominaron en esa época porque así los llamaban los artífices, los que son capaces de crear. Y acá les voy a tratar de mencionar de todos otros oficios, pero con preferencia la parte de orfebrería, de trabajo con metales, tejeduría y alfarería. Entonces, de estos. No, creo que esto ya lo mencioné un poco en el primer momento, pero quiero que se fijen en él porque estos primeros, estos elementos que quedaron que nadie sabe como qué uso le daban, hay varios. Se encuentran y son bastante grandes, donde dice ceremonia colectiva, pero quiero volverles a contar que esta es la unión del cielo y la tierra. Acá tenemos la Huadquica, en la mitad Muíquita y abajo Tinaquica. Es la unión de mundos. Y quiero relacionarlo con Suezca por varios elementos que me da Roberto con su clase sobre territorio y con esa ubicación de Suezca. Entonces, acá, ¿qué encontramos? Encontramos que Suezca está en ese medio, y acá encontramos las aves. O sea, tenemos digamos, maneras de leer esto que era importante. Y acá me voy a remitir a una ceremonia que sé que en algún momento acá la pueden realizar. O sea, las personas que hemos recibido estos llamados, tenemos esa posibilidad con una purificación, con unos requisitos, etcétera, pero podemos hacer esas ceremonias de comunicación. Pero a mí me evoca este tipo de unión del cielo con la tierra y la ubicación que pueden existir allí ceremonias colectivas de comunicación con esos mundos. Bueno, entonces me voy a tratar de extender un poquito más, ya como de manera más específica con todos los oficios y las artes, porque es que estos son temas muy, muy amplios. Bueno, ellos consideraban en la tierra completa que allí estaban sus elementos, que eran para lo cotidiano, pero también era para
para lo que se refería a sus dioses, ¿sí? Como esta palabra Dios es tan difícil, o sea, porque nosotros estamos imbuidos en la cultura, eso fue un encuentro con otros mundos. No tenemos tampoco tantas palabras como para poder en nuestro lenguaje español, que en ciertos aspectos nos reduce, porque es el que tenemos. No tenemos muchas palabras, pero yo he tratado de denominar fuerzas, porque ellos no, y energías, ¿sí? Y buscando en esos diccionarios, está bastante claro que ellos sí entendían ese concepto de fuerzas y de energías, ¿sí? Está bastante claro. Entonces, tenemos el NIA, que eso es con preferencia oro plata, el kie, que es la madera, ¿sí? El uca, que está utilizado para la corteza, para el cuero, etcétera. El yoke, que era el trabajado como el papel para escribir, ¿sí? Eran láminas muy delgadas donde se podía escribir y también la utilizaban en sus objetos. El tipso, que aparece como barro de olleros, ¿sí? El tipso, no sé si acá está Valeria, que Valeria ha recuperado incluso diferentes tipos de barros de varios colores. Hablaremos también en lo que les voy a contar sobre la alfarería de este tema. Soca, que era el calabazo. Kie, que era el cacho, que también lo trabajaban. Cita, tenían varios tipos de calabazos, ¿sí? Pero los trabajaban. Igual el chusque, el muine, o sea, las materias para hacer sus casas y indudablemente el algodón, que era el quisa para sus tejidos. Entonces, ellos, ¿a qué se unían? Se unían a la naturaleza, se unían a las materias primas y sabían cómo esas materias primas eran quienes les daban la oportunidad de crear y de ser artífices. Y hay muchísimos productos pues, de los cuales podemos hablar, pero que le imprimían a lo que ellos hacían. Nosotros encontramos una cantidad infinita de iconografía. Cuando uno estudia a profundidad un poco los oficios, la interrelación que ellos tenían con el objeto también estaba dada por la iconografía que se le imprimía. No existe, o sea, claro, la creatividad humana iba creando la cantidad de formas, pero esas formas para ellos tenían un sentido totalmente concreto, ¿sí? No era un sentido ni casual, no, o sea, si uno observa, digamos, los torteros tienen una cantidad de incisiones y como si cada tortero tuviera un objetivo preciso al contener una geometría. Y esto pasa como con el territorio, porque cuando ustedes ven el trabajo que ha hecho Roberto, encontramos líneas, cruces, formas que dan unas geometrías que son absolutamente perfectas y esto quedó plasmado en los objetos. Yo les traje algo porque para el que quiera mirar, Antonio Gras tiene unos estudios maravillosos de toda esta geometría.
Esta geometría igualmente nos puede inspirar a nosotros, o sea, así como ellos tenían un sello, nosotros también podemos tener un sello y podemos crear nuestro propio sello. Tener un sello es importante porque es una marca con la que yo me relaciono, ¿sí? Esto es supremamente importante. Y les traigo también esta figura para que no dejemos en ningún lado el reconocer lo que era el Pichiscoa, ¿sí? Este era ese escribano. Y escribir como se escribía, con toda esa grafía que nos daban, con todas estas geometrías y también con los números que como les he transmitido, el hecho de yo haber encontrado en el Parque Arqueológico de Facatativá los 10 números completos más el Goeta dentro de la pictografía, nos lleva a conclusiones amplias y también a conclusiones básicas, y es, ellos sabían lo que estaban escribiendo, no nos lo ponían por casualidad, ¿sí? Con esto se emitían mensajes y uno reconocía el mensaje. Entonces, acá tenemos esta figura que la mayoría de la gente dice, ese es un huecha. No, yo después les voy a les voy a explicar cómo se reconocen los huechas dentro de tanto los tunjos como las figuras en alfarería. Pero acá tenemos a un personaje que tiene una pluma en un lado y tiene un contenedor en la otra manito. O sea, no hay manera de uno errar, porque hasta un niño dice, no, este señor iba a escribir algo, ¿sí? Al contrario, el niño lo percibe mucho más fácilmente que nosotros los adultos. Bueno, y en el resto de lo que es él, hay algo que yo tengo como hipótesis, pero se las voy a lanzar si alguien quiere hacer estudios sobre esto, y es que acá también existían los quipos como en el Perú, que era la escritura con nudos. Este escribano tiene su collar hecho de tiras, ¿sí? Y tenemos muchísimas de las figuras que los tienen y los evocan. Entonces, acá les traigo una serie de tunjos para que vean ustedes todo lo que ellos plasmaban y todas las herramientas que puede tener. Eso nos lleva a saber, a reconocer y a entender que cada tunjito también representaba el hacer de cada persona. Yo no dudaría que este que les estoy señalando tiene un instrumento de viento. No dudo por nada del mundo que este, ay caramba, que tiene unas aves, ¿sí? Y no sé, o sea, yo estoy pensando que este era de Suezca. Tiene las aves, tiene una cantidad como de, no sé, quizás se escalaba, quizás se subía alguna parte, o sea, uno se pone a observarlo y acá también les cuento otra cosa. Cada tunjo es único y los estudios que hay, unos muy interesantes, han descubierto que hay hasta huellas del tiba dentro de el tunjo, y se sabe que los tunjos eran hechos por varias personas, no era uno solo el que hacía en una región, sino encontraron varios tunjitos hechos por diferentes personas. Otra de las cosas que se encuentra claramente en los tunjos es que el rol de la mujer era un rol bastante activo. Nunca el rol de la mujer fue un rol muy diferente al del hombre. Estaban absolutamente a la par.
Estas obras tan sofisticadas de orfebrería, em, y tenemos algunas, tienen un doble significado y representaban un rango dentro del orden social, ¿sí? Fuera de todo el aspecto de la conexión con ese todo, porque no todos utilizaban como lo mismo. Y acá también Roberto luego se dedicará al tema de jerarquías y poder, y dentro de la lengua, pues yo también haré allí mi parte, pero era una sociedad que conservaba las jerarquías y conservaba también las jerarquías porque reconocía que los seres humanos, cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes características, está en procesos evolutivos diferentes, su comportamiento tenía que ser acorde a ese nivel en el que estaba. Y no es gratuito que para eh, mm, estar en un seminario CUCA requerían no menos de 13 años en ese estudio, en ese CUCA. Y acá pues repito algo que dije en las clases anteriores, y es que ellos estudiaban para escuchar, para mirar, observar, para poner en acción todos sus sentidos. ¿Cómo nos conectamos con la naturaleza? Nosotros tenemos que volver a recuperar nuestros sentidos, ¿sí? Y esos se recuperan con la naturaleza, que uno vuelva a, a escuchar el sonido de las estrellas. Y no solamente eran los muiscas, en el mundo entero, eh, lo- la- la- las, los indígenas lograban escuchar el sonido de las estrellas. Em, bueno, y esas ceremonias colectivas, acá les traigo algunas. Nos quedan vestigios chiquitos, chiquitos, pero la ceremonia de Luán, que es la de los sacerdotes, que quedó en Boyacá, y son 13 sacerdotes, 12 rojos y uno azul, que tiene un significado. Ahora cuando les cuente los colores, les hablaré un poquito de los colores. La ceremonia del Bioti, me pareció muy lindo que ustedes hubieran hecho el símil como que esto es como una misa. Me pareció divino. Porque la ceremonia del Bioti, hay una investigadora que la asimila con con la misa. Y era un momento donde compartían la fatwa, la chicha. Era un compartir con música, con la palabra, y con esas bebidas que ellos tenían, que no eran las mismas para todos. Había una bebida especial para las ceremonias que era trabajada durante una cantidad de lunas, y con unas no la podía hacer cualquier persona, y quien pues ha compartido con los indígenas puede saber que hay algunas manos que producen una fata que es más dulce que la otra, y cada mano tiene como, le imprime eso. Así eran estas ceremonias. La del Guatavita, pues que es la que más reconocemos, y acá les coloco la palabra que correspondería al correr de la tierra, que es Inichi Itza. Esa sería la ceremonia del correr de la tierra. Para esos grandes ceremoniales había también un trabajo de instrumentos, y a nosotros nos queda el nombre de visa, que es el caracol, que el caracol, para qué se utilizaba, era el llamado a los antepasados. Lo que Valeria con su caracol hizo en esta actividad fue llamar a esos
antepasados para toda esa protección. Y tenemos el fotuto que este que les traigo acá está expuesto en el Museo del Oro, pero hay más instrumentos. Hace poco encontré el nombre de uno que los españoles llamaron bocina, ¿sí? Em, que es como, tiene el nombre del caracol grande, no lo recuerdo exacto, pero creo que es Dintsugi, que es otro tipo de instrumento. Bueno, ¿qué otros vestigios nos quedan? Este se llama Cinca, ¿sí? En los diccionarios eh, quedó como guirnalda, ¿sí? Pero cuando uno hace este estudio de la lengua, le toca a uno irse hacia atrás, saber a qué le decían guirnalda, porque de lo contrario uno no podría llegar a hacer las interrelaciones con el español actual. Pero las personas o los romanos se ponían las guirnaldas porque era el significado de imperial, ¿sí? Era como ellos ponían allá sus jerarcas. Nuestros jerarcas, que eran los Picua, utilizamos su cinca y indudablemente era más oro que otros metales, han sido estudiados con un altísimo contenido. ¿Y qué significa Cinca? A mí me causa mucho impacto cómo se unen las raíces, los sufijos, los prefijos para conformarnos esa palabra y esa grandísima variedad que tenemos y que nos describe. Esto significa la Z con la I es como la apropiación, es como decir yo soy, ¿sí? ¿Y quién soy yo? El que está en esa K, que es ese cercado, ese gran cercado, y tiene esa M que en la mayoría de los significados es soy la persona que se intercomunica, el que tiene presente a los otros, ¿sí? En este caso era un simbolismo de poder en su cercado. Y eso era el símbolo. Ellos tenían la responsabilidad de que su pueblo se orientara a ese perfeccionamiento, ¿sí? Porque tenían claro que ellos venían a cuidar el planeta, pero también tenían claro que ellos a través de su labor era como buscaban esa perfección. Nadie podía decir, si no hacía sus acciones, podía pedir que lo subieran de jerarquía, ¿sí? Importantísimo era cumplir el deber. Bueno, y acá les traigo otra recuperación. Esta sí ya es mía, nadie la dice y pues yo tengo que acá como aclararlo porque por mucho tiempo repetí las palabras que otros tenían sin verificarlas en los diccionarios. Y cuando me propuse que yo misma tenía que buscar las palabras, pues lo que hice fue limpiar un poco de una cantidad de confusiones que podía llegar a generar. Y con un principio muy fundamental lo hice, y es que si esta es una lengua del origen, ¿sí? ¿Yo por qué voy a utilizar teorías de otros tiempos que no le corresponden? Si ellos estaban acá desarrollando su propia lengua, tendría que ser capaz la lengua de explicarse a sí misma. Y así lo hice. ¿Cómo hice esa unión para hablar de estos que son los astrónomos, los que hacían la observación a ese universo que tenían allí, los que escuchaban el sonido de las estrellas? Los llamé Misty porque tenemos Semistizuka, aquel que ve, y ellos, los muiscas, hacían una diferencia entre mirar y ver.
porque es que no es lo mismo mirar y ver. Para ver a veces se requiere tremendo proceso. Yo les digo que yo lo viví y duré mucho tiempo sin ver. Estudié. Pude ver en el momento que me dejaron ver, o sea, porque quizás ya estaba preparada para ver. Este es el mismo concepto. Entonces, de ahí saqué esta parte y resulta que hay también la palabra para vara delgada, que los astrónomos utilizaban unas varas especiales para poder ubicar los astros. Y así uní las dos y quedó Misty. ¿Por qué? Porque tiene esta palabra otro componente que me dice, ese tiene que ser. Ti es canto. Y si hay algo que ha caracterizado los grupos indígenas es que oyen ese canto de las estrellas. Y hay una historia muy linda de un astrónomo que decía que ah, cuando él fue a visitar esa comunidad y cuando la comunidad se dio cuenta de que él no era capaz de oír el sonido de las estrellas, sintió una terrible tristeza y él se sintió verdaderamente porque decía, pero ¿en qué momento perdimos esta capacidad? Ellos son capaces de oírlo. Entonces, desde ahora vamos a llamar Misty a ese astrónomo. Bueno, acá también les traigo este que ha sido denominado el hombre canasto. Em, ¿Por qué se los traigo? Porque para poder hacer esta unión, para poder trabajar con todos los elementos, ellos entraban en procesos meditativos, ¿sí? No era tanto como, ay, yo voy a hacer, entonces venga y cojo y ya, y luego, no, trabajaban estando en procesos meditativos. Bueno, otro de los vestigios que nos queda, que también es muy importante porque nos está hablando de la cultura y de esos rituales que también eran colectivos y llevaban a reconocer muchas cosas en cada uno de ellos. Y es el ritual funerario. En el ritual funerario participaban artífices, o sea, chisacuy, creadores en todos los campos. Estaba el que trabajaba el fiqui, el que trabajaba los zuca, o sea, el cuero, el que trabajaba el oro, porque ese ser para poder trascender, ¿sí? Tenía que asumir el viaje con todos los simbolismos que ellos le colocaban en su urna funeraria. Porque era tan sencillo que la riqueza verdadera no se medía en esta vida, sino en lo que ellos iban a llevar para emprender el viaje de ascenso y en ese sendero camino al sol. ¿Sí? Entonces esa ofrenda que llevaban allí era realmente una ofrenda para que en el momento en que ese espíritu renaciera con todo lo que había logrado en esa tierra, ¿sí? Mm. Y ese todo logrado en esa tierra, pues era una gran cantidad de cosas que le ponían allí. Y gracias a esto, a este conocimiento y a esto, em, fue digamos, ellos, encu- hay cosas que aún están escondidas. Y todavía hay guaqueros, gran cantidad de guaqueros. Uno no está en ese mundo. Yo he tenido conocimiento de ese mundo. em, y no hace mucho encontraron una huaca acá en Cota. No hace mucho. Y yo digo, uy, todavía se encuentra. Pues sí, todavía se encuentra. Hay en muchos lugares hay huacas. Bueno.
Ahora voy a entrar a lo que eran las ceremonias individuales. Entonces, ¿qué nos quedó de esas ceremonias individuales? Mm, lo que denominan hoy los tunjos. En los diccionarios no dice tunjo, dice chunzo, chunzúa o chunzuaguía, ¿sí? Así es como está expresado en los diccionarios. Eh, en 1625, una de las crónicas, la de Fray Pedro Simón, dice ahí que los muiscas cuando tenían alguna necesidad, hombre o mujer, la comunicaban a su sacerdote y él ordenaba que tenían que hacer ofrenda, ayunar y mandaba, dicen acá que mandaba al jeque que se hiciera de oro, de cobre, de hilo, de barro, de algodón o de la figura que iban a ofrecer. Entonces, también acá quiero decirles que no era lo mismo hacer mi tunjo en algodón, que estaba buscando unas propiedades que tiene el quijiza, ¿sí? El quijiza. En Nia, si yo buscaba otra cosa, en barro, o sea, cada uno de los materiales tenía un simbolismo importantísimo y eso hacía una diferencia en esa ofrenda que iban a entregar. Esto nos lleva a reconocer qué son los tunjos, o sea, ¿qué son los tunjos? Entonces, dentro de los tunjitos, y eso del tunjo que se encuentre, todos los tunjitos tienen algo que en lengua tiene un nombre espectacular, que es el sombrero, el pecúa pecúa, ¿sí? Tener pecúa pecúa se puede leer de muchas maneras, pero uno de los grandes significados de pecúa es mi propia semilla, mi misión, lo que voy a hacer, lo que yo voy a hacer. Y ustedes alcanzan a ver esos pecúas tan diferentes entre un tunjito y el otro. Bueno, este no lograría reconocer qué es. Este tiene aves en su pecúa pecúa. Este tiene un sombrerito con vueltas que probablemente podía llegar a ser alguien que tenía que proteger su cabeza por aquello que hacía. Este tiene algunas aves y miren, cada pecúa es totalmente diferente. Entonces, ellos iban con una necesidad y le decían a ese sacerdote, por ejemplo, protégeme la pesca, ¿sí? Este señor que tiene el niño acá, ay, este señor que tiene ese niño ahí, probablemente le dijo, mire, yo le voy a poner una ofrenda para que mi hijo, tal cosa. El otro decía, no, yo necesito que estas palas y estas cosas me ayuden más a la siembra. Y cada uno en su cotidianidad solicitaba aquello que requería, que necesitaba y que era lo que quería comunicar a su Dios, ¿sí? En los estudios de los tunjos, yo no he oído hasta el momento esto que les estoy mencionando. Esto pues ha sido a partir de educar mi observación con estos vestigios, porque casi siempre le ponían era como nombre al tunjito. Este es un huecha, que es el guerrero. Este es un Gui, es la esposa, este es un chiqui, un sacerdote, un pisipecoa, etcétera. Entonces, creo que el acceso a la ceremonia individual era de todos. No había nadie que no accediera. Era la ceremonia propia, era mi propia conexión, no necesitaba mediar nada. Una mota de algodón que la, la, la ponían, le ponían aquello que requerían, era suficiente para hacer esa ceremonia individual. Entonces,
yo acá, cuando les cuente lo que les propongo en ejercicio es para que pongan esto un poco en acción. Y les cuento otra historia de mi proceso de vida en este país que para mí fue muy sorpresivo. Estaba yo en el Nevado del Ruiz, en la zona alta, y de pronto me desvié del grupo, eh, y cuando me desvié del grupo, encuentro una ofrenda congeladita porque estaba en un lugar, una ofrenda en algodón pequeñita. Wow, yo ahí dije mis palabras muiscas, la honré. Obviamente, Dios, no me explico, quién sabe cuánto llevaba. Eran unas moticas pequeñitas y por el clima ya probablemente, pues se había mantenido por mucho tiempo. Mm, Tenía semillas, tenía palitos de chusque y era muy pequeñita. Pero ahí me acordé de una terrible crónica que cada que la leía me parecía terrible. Y es que en la conquista quedó registrado que quemaron todos sus tunjos en algodón, los quemaron. Y pues eso lo tenía yo en mi mente y me alcanzo a imaginar todo lo que se sentía cuando le cogían a uno su tunjito, ¿no? Bueno, hoy en día tunjo, pero en ese momento dirían chunzo, chunzo. Bueno. En los diccionarios aparece falso oro, todo es de oro, plata fina, plata baja, vasca, que es cobre, otro tipo de metales, pero creo yo que estas palabras son mucho más inducidas porque pues era lo que le interesaba a ese conquistador. Entonces ellos aprendieron a decir que era falso, que, bueno, todas estas palabras que son las que quedan. Bueno, esta gráfica que tengo acá, cuando puedan verla, fue un estudio que hicieron de las ofrendas muiscas en Londres. Llevaron todo a un laboratorio porque pues acá no, todavía no existen laboratorios para hacer una cantidad de análisis. Ahí fue donde encontraron que cada tunjo era hecho por alguien diferente, pero acá solamente les quiero destacar las cunitas. O sea, están las cunitas como las hacían, están, que es, cuna se dice kipecoa, ¿sí? Están en las herramientas, incluso por acá hay un poporito, hay una calabaza, o sea, está el vestigio de la cantidad de objetos que ellos permanentemente hacían y tenían para su uso cotidiano, para su bienestar, porque era una sociedad del bienestar, ¿no? Entonces, acá tenemos una muestra muy, muy bonita de también las armas, porque ellos tenían armas sofisticadas que eran las macanas, las flechas, etcétera. Hay una gran cantidad de elementos. También se encuentran la técnica que usaban con las matrices. Entonces han encontrado estas matrices que son en un material bastante duro, identificado como pizarra, y para ellos fundir era pisiuxuca, o sea, era otro tipo de actividad que hacían. Bueno, acá como el tiempo me está corriendo tanto, voy a ir un poquito rápido porque quiero mostrarles sobre lo que es tejer, ¿sí? La palabra tejer, que es sepecúa escúa,
Tiene curiosamente dos sufijos que son utilizados para los verbos. Esos sufijos que son utilizados para los verbos a mí me hablan de pecua escua, de todo lo que sea una labor en conciencia. Entonces, yo tengo plena conciencia cuando estoy tejiendo, yo tengo plena conciencia cuando me estoy comunicando con el otro, cuando me estoy comunicando hasta con las fibras mismas con las que tejo. Acá les traigo una muestra de todo lo que eran esas hermosas geometrías que ellos utilizaban y les traigo, esto también me lo encontré después de mucha observación. Me encontré un tunjo que describe a Bochica. Eso para mí fue un encuentro que yo decía, pero es que no puede ser, porque miren, a este ser le pintan en sus orejas los grandes espirales, ah, su tocado, que siempre será bastante especial, y un hueso en la mano. Resulta que este hueso, esto era utilizado para cuando uno en el telar quiere apretar algo, ¿sí? Lo hacían de shihine, de hueso. Y lo que es inconfundible, porque entre ellos no había barbados. Le pusieron las barbas a este pequeño tunjito. Todo el honor para Bochica. Él fue el que transmitió lo que era ese arte de tejer. Boy, que está metido dentro de su nombre, es manta, y era lo que necesitaban ellos para protegerse. Boy es un simbolismo de la protección. Y también está esta figura que aunque está dorada, es una figura que ha tenido muchísimos cuestionamientos porque parece un astronauta con su traje es un oso. Y la mitología nos dice que Nenkatakoa protegía el arte de hilar, tejer y pintar y él tenía una figura de oso, como en este caso, o de zorra, cubierto por una manta y que le gustaba beber chicha. Así es como lo describen y acá tenemos muchísimos de esos elementos en esta figura de alfarería que si mal no estoy fue encontrada en los Santanderes. Bueno, les traje esto no tiene parangón. Esta es una manta ceremonial. Y cuando miren los mapas que hace Roberto, pues este parece un mapa, es un mapa ceremonial. Entonces, quizás ellos en todas sus observaciones hacían todas esas uniones y tenían acá representadas las estrellas, representadas lo que el universo les mostraba, ¿sí? Curiosamente, estos círculos con puntos también aparecen en la figura que yo les mostré del escriba. Se ha denominado líquira. Yo estoy tratando de seguirle ese nombre ese nombre pues me causa mucha curiosidad porque la L no era utilizada por ellos, pero hay una pista bastante importante en un topónimo que se da por la zona del Huila, que es Íquira. Yo creería que la palabra era Íquira, que sí, pero todavía no estoy muy segura porque pues estas investigaciones son de mucho tiempo. Bueno, acá les traigo algunos torteros para que ustedes como que observen un poco también las geometrías. En algún momento, y esto pues era con las personas que estábamos en la cátedra de la memoria
Muisca, pensábamos hasta qué punto estas geometrías, cuando estaban ellos hilando, les producían un tipo de sonido diferente y también tenían un objetivo de entrar en una meditación específica cuando estaban en esos procesos de hilado. Cuando trabajé con mis artesanos tejedores, yo me sorprendía su capacidad de meterse en ellos mismos para hacer ese tejido. Y de todas las artes, o sea, yo veía esa sembera y yo decía, pero ¿cómo no se equivocan con una matemática tan complicada que tiene una figura geométrica? Realmente es un nivel de concentración especial. Bueno, y voy a entrar en un tema que, bueno, el tiempo se nos agota, pero que es a la escala de colores. Este estudio de los colores es una belleza, es una persona de apellido Tavera quien estudió esto y incluso no se alcanza de pronto a ver tanto, pero estudió objetos en Soracá, Sutas, Siachoque, eh, estudió los colores, lo que daba los colores, la jagua, el achote, bueno, el chilco, bueno, una cantidad de vegetales, minerales de donde sacaban esos colores, pero entonces yo también les traigo cómo se decía el color. Entonces, el color tenía el sentido también de verbo. Así como yo decía doradarme, platearme, también decía azularme. Amoratarse, también decían amoratarse cuando, wow, me caí, me pegué, tengo un morado, amoratarse, etcétera. Tenían la concepción de verbo. Entonces, tenemos azul, achisquinmagüe, amarillo, amarilla cosa, que son las mismas, lo que hace la orfebrería, que es atibanmagüe, tipco y tibaguase, ¿sí? Que es el amarillo puesto en acción. Blanco es picuicisio o apicuicemagüe, colorado es exenmagüe, morado es atibanmagüe, negro es muijigio, amoisinmagüe y pardo es atibanmagüe. Y acá voy a contarles algo en referencia a la cueva, a una pregunta que me hizo Ana María. Y es eso de estar en la negrura, ¿sí? En lo negro, en donde no hay entrada de luz. Y eso de estar bajo el influjo del hexen o del colorado. Entonces acá quiero contarles que todo lo sacerdotal era lo rojo, lo colorado, y todo lo negro era la interiorización, era entrar y acá, para que me miren, era cerrar los ojos. Era, yo estoy internamente en mí, yo estoy cerrando mi entrada a la luz, yo estoy interiorizándome. O sea, el simbolismo del mujigio, ¿sí? Que es entrar en eso y cerrar los ojos, mirarme adentro. Yo creería que sabían algo más que mirarse adentro. Yo creo que sabían entrar a esos portales que les daba la tierra. Bueno, acá voy con otros aspectos del uso de las mantas. ¿Puedo continuar hasta terminar? Son las 8:25, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, sigue tranquila, Sarit. bueno, el uso de las mantas era un honor tener una manta. Eso no se tenía una manta porque sí, no, 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 era algo importante, tanto que son llamadas chines o chingamanales las mantas blancas que no tenían nada más y que eran como las de uso común y corriente.
pero para ellos. El uso de las mantas en los entierros funerarios era una ofrenda inmensa. Solo se le admitía untar pijas sobre una manta que iba a tener era participar en el ceremonial al Pecúa, a ese jerarca. También se utilizaba para pedir la mano, era para lo que hoy llamamos pedir la mano, casarse, unirse, juntarse, sí, era mucho más profundo. Entonces lo que hacía esa persona era llevar una manta y ponerla en el lugar de la casa, de la persona con la que quería unirse, y si ella la aceptaba, era un sí, y si no la aceptaba, era un no. Se utilizaba como un símbolo de aceptar un cargo como jefe o como gran jerarca, que ahí nos podemos imaginar cuando Roberto nos cuente todo ese tema de jerarquía de poder de las zonas, lo importante que eran las jerarquías. También se usaba como intercambio, moneda de intercambio, y pues allí tenían muchísimo más valor las coloradas, las mantas que eran de esa clase, o sea, ese color que era sacerdotal. Y dicen que salían barcos cargados de mantas porque cuando los españoles llegaron, los utilizaban como cielo. ¿Qué era el cielo? El cielo era una parte de la iglesia que quedaba detrás del altar, y ellos ponían esas mantas en esa parte de atrás. Me imagino que las mandaban a hacer con unos eh, simbolismos y cosas especiales, pero para eso se usaron y salían cargas completas. ¿Qué tenemos hoy en día? Por ejemplo, hay varios museos que las conservan, y gracias a esa conservación de esos museos, pero no son muchas. Yo siempre presento, esta creo que está en Ámsterdam, esta que tiene una cita, una rana y otro tipo de simbolismos. Y así tenemos en otros museos también en Londres, están estos textiles. Bueno, acá les traigo un poco los elementos, porque es importante poner a funcionar esa lengua. Entonces, tenemos kititelar, togua, copo para hilar, quis, algodón, simne, hilo, semescua, hilar, chine, camiseta, ova o coca, la orilla de la ropa. Y quiero contarles que esa orilla de la ropa era tejida en pelo, en Ipsa, en pelo. Eso me lo contó una persona muy mayor, que ella quería hacer su propio museo, y ella tenía cosas que habían pasado de generación en generación, y tenía el vestigio de que esa coca o esa orilla de la ropa la tejían en pelo para hacer remates absolutamente perfectos. Bueno, tenemos estos otros vestigios, que muchos quedan en la región de Santander, han sido encontrados, o bueno, el de la famosa momia del páramo de Pisba, pero acá tenemos pues estos que se han encontrado en una momia guane. Hay que mirar toda esa geometría. Hay que mirar cómo venía ese totumo, esa soca o esa cita, también se llama así, tiene un nombre muy parecido al de la rana, donde ellos tomaban su bebida. Allí pues también usaban la lengua muisca, ¿no? Era parte de esta lengua, de la lengua de ellos. Bueno, y pues acá les traigo una descripción
de ese chupso, así se llamaba vestimenta, ¿sí? Era prenda. Chupso era prenda, prenda de, en esa época, prenda era como me vestía yo, las prendas que usaba. Entonces acá describen que las mujeres tenían una manta cuadrada que se llamaba chircate, ceñida a la cintura con una faja que la llamaban chumpe o maure, pero en las lingüísticas, en los diccionarios la llaman zona, insona. Y sobre los hombros otra manta pequeña nombrada líquida prendida en los pechos con un alfiler de oro o plata que tiene en la cabeza como un cascabel y llaman topo. Entonces, esto era como lo describían. Uno de los vestigios que tenemos, que es importantísimo. Yo he hecho análisis de estas geometrías, tengo mi propia lectura de qué significaban esas geometrías. Algún día la difundiré, la pasaré a limpio, pero esto que es parte del mural de la iglesia de doctrinera de Sutatausa, dejó esta mujer, y acá está su topo, acá está su líquida pequeña y acá está su manta con unas geometrías bastante significativas, y lo hizo como si fuera una clase sacerdotal, quizás como una manera de dejarnos a nosotros la información de que las mujeres también tenían rangos sacerdotales. Mm, En ese, esto es aproximadamente 1620. Bueno, hay ay, que a mí me encanta, hay un duque que se llamaba el Duque de Alba. Decidió en 1870 y 1884, entre todo ese tiempo, viajar por todas partes y pintar lo que veía. Y él llamó a esto, que es una embarcación que estaba en la laguna de Fúquene, un indio conductor de sal, que por allí, miren, ahí él llevaba la sal, y él llamó la ruana bacana. O sea, llevaban su embarcación, ponían una ruana que les servía de vela. Y eso quedó consignado allí. En todas las lagunas habían embarcaciones porque pasaban de lado a lado por la región, por esas regiones que pasaban sus mercancías, y la utilizaban para eso. O sea, estos ya son usos cotidianos. Bueno, tenemos todo el recuerdo de el trabajo con el fique, con el chise, con el pecuane, con la chuza, con el moine. Estos son cabullas, esparto, y todo lo que utilizaban para sus cestas. No sé si conocen el Valle de Tensa. Valle de Tensa continúa con una cestería muy, muy, muy original. Muy, muy original. Bueno, me voy con el tema del bar. Acá quiero hacer público que por mucho tiempo utilicé un nombre al oficio de alfarería sin haberle hecho tanto análisis, pero yo creo que ya después de todos estos análisis que he hecho, la labor del alfarero era el tipso, como dicen, barro de olleros. ¿Por qué? Porque lo asimilo con el tiba, porque la parte so es la parte baja, ¿sí? Porque así como, así como ese tiba pone a cantar los metales, este tipso pone a cantar el barro, ¿sí? También haciéndoles como honor a todo lo que se hacía en barro.
Y ese Dipso que quedó inmortalizado en estas maravillosas figuras, también en sus trabajos nos están mostrando las herramientas, porque estos pudieron haber sido tun- chunzos o ofrendas, donde ellos también se expresaban. Miren la cantidad de trabajo que había sobre el yo soy o yo quiero o yo deseo, porque sus imágenes las plasmaban en su arte, ¿sí? Hoy en día decimos, bueno, es importante trabajar el yo soy, pero ellos trabajaban ese proceso de identidad único de cada uno, o sea, como fueran a través de todas estas figuras. Bueno, indudablemente tenemos copones ceremoniales con geometrías que lo indican y tenemos todo un mundo por descubrir en esa iconografía que está plasmada en todos los aspectos ceremoniales. Y también tenemos lo utilitario. Yo digo, wow, era increíble la cantidad de objetos de menaje que tenían para una cocina, porque había la olla, la múcura, había el vaso, había una gran cantidad. Y eso se denominaba, no me acuerdo si lo tengo por acá, no. Por ejemplo, Magasi era donde tostaban el maíz, y era un platico plano. Tenían la soya, la olla principal, como la olla principal de la casa. Y hay muchos nombres que están recuperados. El bugún, que era el tiesto, el que Ya. quizás yo utilizo para todo. Entonces, con esto, pues quiero decirles que avanzados, muy avanzados en en los oficios. Esos oficios eran su conexión total con su universo y gracias a ellos nos dejaron todo esto. Les quiero dejar un ejercicio y este ejercicio es muy individual. Cada uno va a construir su propio chunzo, su propia ofrenda. Y así como ellos colocaban esos antepasados en la figura, todo aquello que deseaban ofrendar a los dioses y solicitar, pues uno lo vamos a hacer, cada uno con lo que quiere, con lo que tenga, con barro, bueno, no sé cuántos orfebres escucharán esto, pero vamos a hacerlo y vamos a elegir un lugar en este territorio que permita hacer esas ofrendas. Esa elección de lugar será después de esa maravillosa guía que vamos a hacer con Roberto sobre el territorio y de ese reconocimiento de los nombres que ya muy puntualmente haremos en la próxima sesión. Entonces, bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Sari. Wow. Muchísimas gracias a ti, Sarita. Entonces, me haces recordar cuando dices endoradarse, me haces recordar que sí, eso alguna vez lo tenía en mi cabeza. Obvio, venimos aquí a crecer espiritualmente y a cuidar la vida, a endoradarnos y a cuidar la vida. Entonces, bueno, sesión de preguntas, sesión de preguntas. Yo quiero hacer una pregunta, soy Paola, no levante la mano. Hola, Pau. Quiero saber, Sarita, si es verdad que aquí nuestros indígenas fueron los inventores de la aguja Ay, qué común, de la bonito. aguja de tejer, de coser, perdón. Ah, ya, mire, aparecen en el diccionario. A ver, quiero que tengan en cuenta que estamos frente a un diccionario de más o menos 4.000 acepciones, ¿sí? Que no son 4.000 palabras, no, son acepciones, porque una palabra a veces era toda una frase abreviada, ¿sí? Ujú, Y eh, coser aparecen más o menos
8 veces, que es un buen porcentaje. Y Sí. en coser está, ¿qué utilizaban ellos? Yo creo que a veces cuando uno está en este proceso, pues uno se sorprende tanto que se le olvida que la humildad es el primer principio. Yo creo que muchos por necesidad inventaron su aguja. La de nosotros era chine y era de venado, de un huesito de venado. Ah, muchas gracias. Entonces, creo que muchos, yo como me imagino esto, que al mismo tiempo la necesidad surgía, pero sí tenían sus hijas. Hoy en día, para que si quieren verlas, el museo más completo, por lo menos de todos los que conozco en nuestro país, está en Guane. Sí, lo conozco. Y allí tengo fotos de varias agujas espectaculares. Muchas gracias. Sí, conozco el Museo de Guane y también pues siempre me surgió esa pregunta porque no hace falta mucho pues ir al Museo del Oro y ver esa maestría en los telares en las muestras de telares que hay allá. Es espectacular. Entonces uno dice Uy, con es ese algo. nivel de detalle y de perfección con la que ellos tejían, cosían, pues uno se puede imaginar fácilmente que de pronto fueron, si no inventores, pues los pioneros en los tejidos. Sí, y yo creo que cada uno pionero en su zona, ¿no? O Sí, sea, de alguna manera pioneros, sí, porque la ancestralidad, yo digo que tiene que ser muy, 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 que nosotros, con respeto lo digo por todos los que han datado, pero yo creo que esas dataciones en algún momento se van a clarificar muchísimo más y podemos ir muy hacia atrás, muy al origen. sí, así es. Muchas gracias, Con muchas gracias. gusto. Muy Muchas valiosa toda la información. Gracias. gracias, Pau, por tu participación. Cuéntame, Arte Usaka. Si quieres, enciende la cámara para poderte ver. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola. Mucho gusto, mi nombre es Felipe. Yo, pues bueno, originalmente de Teusaca, La Calera. Y mi pregunta va dirigida en cuanto si de pronto sabes de casualidad el uso de las piedras, las cuentas de piedra. Si de pronto tengas un poco más de información sobre también sobre el trabajo artesanal que se ha realizado Ay, pues con estos materiales. Te lo agradezco, muchas ay, gracias. qué bonito. Bueno, ay, sí, miren que, bueno, uno quisiera tener más tiempo para poder contar y contar y contar, pero eh, eh, todo el trabajo que existía con las piedras era un trabajo que realmente en dónde queda, cuál es el vestigio. Nos quedan los monolitos, ¿sí? Tenemos monolitos acá, acá en el humedal que queda como, ay, no me acuerdo, no, no es en Humedal Córdoba, sino queda como por Engativá, por esa zona. Allí hay monolitos. El monolito era trabajado y dentro de los tunjitos aparecen herramientas para trabajarla. Eso es uno. Otro trabajo que se hacía en las piedras era, así como existía la pictografía, que cogían sus tintes, también existían los pictogramas, ¿sí? Que era ese grabado. En el Museo de Sogamoso aparecen varios trabajos en piedra que son grandes. Yo me sorprendí cuando los vi y dije, caramba, yo no tenía en mi cabeza que hacían como unos monumentos donde reflejaban sus caciques. Y hace poquito eh, estuve incluso con Yolanda Obando, que ella
ha recopilado gran cantidad de información que tiene que ver con la roca, con la piedra, etcétera. Y con ella estuvimos en una exposición de un hallazgo arqueológico en Tunungúa, Boyacá, donde hay unas figuras como el tamaño de mi mano, que aún conservan sus esmeraldas en la boca. Ujú. Y es un tallado también absolutamente fascinante, fascinante. Eso es como lo que te quiero contar, pero claro que sí. Con otra parte muy importante desde la lengua, y es que Ica, que es piedra, también es palabra. Entonces, esa unión, y también quiero decirles, pensando en la cueva de a donde fueron, Icata es cueva. Tuvimos una experiencia fascinante donde estuvimos Valeria, Roberto, Fabio Mejía, que están dentro del grupo, y yo en Cucunubá, donde estábamos dentro de dos piedras que se unían, y allí alcanzamos a ver la cantidad de geometrías tan impresionante que existían. Entonces, yo diría que allí dejaron muchos de los escritos y hasta ahora estamos empezando a saber qué nos querían decir, cuáles eran los mensajes. Vale, muchísimas gracias. Sí tenía como esa pequeña inquietud con respecto a eso. Pues digo, aquí en Meusa, en el Valle de Meusa, sobre Sopó, se han encontrado algunos vestigios de unas piedrecillas como muy parecidas a las mostacillas en el Valle de Meusa. Eso está pues actualmente bajo la perimetral oriental de Bogotá. Tiene pues estos vestigios arqueológicos y pues tenía como esa curiosidad, esa pregunta de sobre los Bueno, orígenes de... muchas gracias por tu pregunta. Mucho gusto que estén bien. Gracias, qué bonito. También, si quieres abrir el video, porfa. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo sí, ok. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, digamos, yo te quería hacer una pregunta respecto a los tejidos. Yo soy guía de turismo. En este momento estoy haciendo un estudio respecto a los monolitos y los camellones en Jaboque y pues por todo el río Bogotá. Quería hacerte la pregunta si hay algún tipo de relación, digamos, respecto a los tejidos, a la, digamos, ubicación de los camellones. He notado por fotos aéreas que son muy parecidos. Pareciera que imitaran el camellón respecto al tejido. Me imagino que primero fue el tejido y después vino el camellón en forma de ese tejido. Entonces, pues me gustaría saber si hay alguna relación y digamos que ahorita decías que los monolitos es en el humedal Jaboque, tierra de abundancia. Eh, muy bonito, invitados a que lean de pronto el trabajo de Meyer Muñoz, eh, el trabajo de los monolitos respecto a los 20 que hay en el humedal Jaboque. Cuatro de ellos tienen unos orificios, los cuales, digamos, según un estudio de Meyer, apuntaban a la constelación de Escorpión, eh, señalando la cabeza, la estrella más grande de Escorpión, que era Antares, y señalando la cola de la constelación de Escorpión, que era Asus. Entonces, pues invitados a que lean el trabajo y pues hacerte la pregunta de lo del tejido. Muchísimas gracias. Mm, bueno, resulta que la concepción de ellos creativa era una unidad. Entonces, no hay nada, nada que no esté unido. Esto que me cuentas de las zunas que ya se está viendo, bueno, para mí es maravilloso que se vea así,
porque hay cosas que uno verdaderamente no comprende, pero parece que hubieran visto desde el aire. Hoy en día, bueno, no tenemos una explicación muy precisa de cómo era que esto se hacía, pero sí tenemos leyendas urbanas, rurales y en todas partes de aquellas mujeres que volaban. Y lo ponen en la mujer, pero yo digo que también los hombres, o sea, eso era para todos, debía haber, porque sí se ha descubierto muchísimas más cosas desde el aire. En el Museo del Oro está en una parte lo de los canales que construían. Uno no entiende la precisión de esos canales en territorios tan amplios. Yo creo que aún nos quedamos cortos en las explicaciones, pero acá les dejo solamente la siguiente inquietud. ¿Cuántos hemos soñado volando? Yo creo que Quisiéramos ser muchos, aves. porque no sé. Pero sí creo que hay por lo menos un conocimiento del territorio que se sale de la capacidad de uno. Yo tengo ubicados intuitivamente dos lugares donde ellos ejercitaban el oteo porque conocían sus cerros, etcétera, y debían hacer ejercicios muy precisos, muy contundentes para poder observar en ese aspecto y también observar las estrellas, para mí ese comprender que ese astrónomo, estaba ahí presente, pues es grandioso porque sí, tenían una ubicación exacta. Y de pronto puedes hacer también el ejercicio con esas varas que ellos ubicaban, ¿no? Entonces eran herramientas, objetos de ubicación que también les tenía que dar una precisión de unas escalas increíble. Muchísimas gracias. No, con gusto. Me encantaría, lo que dices que de pronto nos dejas esa bibliografía de quién y todo, porque claro, yo me intereso mucho, Javo, que es único además, Hermosísimo. Sí. único, único, en Un este laboratorio pedacito. astronómico. Sí, sí, sí. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Dónde queda? Yo, perdón, no sé dónde queda Jauke. El humedal En la Jaboque queda localidad de Engativá, ¿no es cierto? en la Sí. localidad de Engativá, sí, saliendo por la calle 80, hacia mano derecha, hacia el norte tendríamos el humedal Tibabuyes y hacia mano izquierda tendríamos el humedal Jaboque que está muy cerca al Parque La Florida. También Ah, invitados ahí al lago, muy bonito para que vayan y a hacer avistamiento de aves. Completamente Mu- invitados. Muchas gracias, Damián. Vamos a ver qué va a salir de aquí. ¿Cuántas rutas estoy viendo yo? Cuéntenme. Bueno, ya se va haciendo la hora. ¿Alguna otra intervención? Vamos cerrando. Invitarlos a abrir sus cámaras para tomar la foto del grupo. Ya no está tan temprano. Qué bonito tenerlas y tenerlos acá. Qué bonito que este espacio em, no sería mucho sin ustedes. Por ahí Vale nos va a decir algo. Pero a ver, prendamos la cámara y escuchamos a la Vale. Vale, prende tu cámara también. Bueno, voy a tomar la foto. Faltan varios, pero bueno, voy a tomar la foto con los que estamos. Sí, listo. Gracias. Vale, cuéntanos. Bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias, Sarita. Muy, 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 muy hermosa la charla de hoy. Muy motivadora, acá felices porque estamos haciendo una producción en barro
y contentos por todas esas, sí, esas cosas que nos cuentas y bueno, muy, muy contentos. También ahorita del compañero que habló de Jaboque, me acuerdo de un tunjo que encontraron en Sopó, que es un tunjito de oro de una pieza de barro y, y- y el tunjo tiene el Vale, bastoncito con la serpiente. Y pues se dice que ese bastoncito ayudaba a, como que había un bastoncito para medir, pues distancias en el cielo y pues diferentes, como todas, digamos, todos los lugares no apuntan hacia el mismo lugar. Entonces me parece muy, muy bonito lo de, aló, se te yo corta, no Se voy a corta. quitar la sí, yo cámara. no sé si era el mío o el tuyo, pero Hola, alcanzamos a... hola, hola, Sí, sí, se estaba cortando. Eh, Apaga cámara a ver si no se corta. hola, hola, hola. Ya. No, no, mi vale, no se te escucha. Pero alcanzamos a entender que se encontró un tunjo en Sopó que tenía estas varitas de medición, que tenía algo con unos ratoncitos, unas culebras, pero no, yo no entendí más. Aló, aló. Bueno, entonces vamos cerrando, agradeciendo nuevamente su presencia. Como les decía, esto no es saberlos acá, ver de verdad cada mañana a las 7 de la mañana, ver entre 20 30 personas. Después, como nos preguntan que si quedó grabado y tal, pues la verdad es para mí es una alegría muy grande, me llena mucho el corazón de poder pues estar ofreciendo esto eh, por todos, para todos y estos puntos de encuentro, ¿no? Como dice una amiga, donde cada rostro y cada corazón cuenta. Em, ya después del encuentro de hoy con Sarita, em, el miércoles 3 de septiembre esperamos, o sea, en una semana, vemos a Roberto Santos que ya tuvo que salir. Así que detendré la grabación y nuevamente